La Biblia es inerrante, no hay errores en ella, ni uno. Obviamente hay muchos filósofos, hay muchos hombres pensadores que pueden encontrarle en la Biblia los errores que ellos dicen que contiene, pero es que la Biblia solo se puede entender espiritualmente. El carnal, lo único que puede encontrar en la Biblia es errores. Obviamente odian a Dios, odian su palabra, odian todo lo que tiene que ser santo, pero aún así Dios es soberano sobre el pensamiento de esas personas. Y es de ese tema que estamos tocando desde el día de jueves, acerca de la soberanía de Dios. Y es un tema vasto, hermanos. Vasto. Es inmenso. Detrás de cada página de su Biblia, de cualquier Biblia que haya sido y que ha sido inspirada por Dios, está la verdad de su atributo soberano. La soberanía de Dios está en su eternidad, en su creación, en la historia del hombre, en la naturaleza, en cómo Él sostiene todo lo que ha creado. Ahí está su soberanía. Su soberanía está en las promesas de Él, en el cumplimiento de las promesas y en las promesas que se han de cumplir al futuro. Dios es soberano sobre toda su creación. Él hace todo lo que Él quiere. Él hace como Él quiere las cosas. Él las hace y las resuelve cuando Él quiere. Esa es la soberanía de Dios. El origen de esta palabra en el latín es super annus, y es lo que quiere decir amo, jefe, sobre todo. En el griego es déspotes. Y si ustedes asimilan esa palabra, se ha utilizado en el pensamiento humano y han escuchado esta palabra déspota. De ahí es donde viene esta palabra déspota, hombres déspotas. Pero en la práctica del hombre, de esa soberanía, y lo vamos a poner entre comillas, humana, pues lo que hay es abuso. Hay tiranía en el uso humano, pero en el uso que la Biblia le da a esta palabra soberanía es amor, es control, es poder. Hemos también escuchado acerca de la soberanía o el hombre soberano o el pueblo soberano. Últimamente se está utilizando en la parte comunista, en los pensamientos socialistas, de que el pueblo es soberano. En el pensamiento de Dios no es así. Bíblicamente eso no existe, hermano. Si nosotros hemos de alguna manera utilizado de que cuando los gobiernos vienen y se van, dependen del pueblo soberano. No es así, mi hermano. Dios es soberano sobre los reyes. Él quita y pone. Él determina el tiempo de los que gobiernan. Y lo vemos en la historia de la Biblia. Lo vemos en la historia de la Biblia. En el desarrollo de Israel, cuando por fin ellos, ya siendo profetizados, decidieron y quisieron tener un rey como lo tenían las demás naciones. En su soberanía Dios les concedió eso. ¿Y qué tuvieron? A un rey déspota, Saúl. Ellos lo pidieron conforme a como lo tenían las demás naciones. Eso obtuvieron. Pero luego probó el Señor como soberano rey y puso un rey conforme a su corazón, y conocemos al rey David en la historia. Pero de ahí, después de ese rey, Salomón, los hijos de Salomón y así muchos reyes, y vemos nosotros en la historia de Israel, en los reinados, tanto en crónicas como en reyes, vemos reyes que solo duraron 3 meses, reyes que empezaron a gobernar de 8 años, reyes que gobernaron de 16 años, y como no eran conforme al corazón de Dios, fueron reinos temporales. Y eso lo vemos nosotros en la historia, y lo vemos hoy en el tiempo, hoy contemporáneo. Vemos cómo Dios permite en su soberanía que los pueblos tengan los gobernantes, no que necesitan, que se merecen.
Eso es bajo su soberanía. Bajo su soberanía. Por eso es que hoy vamos a conocer y a terminar, si Dios lo permite, a conocer lo grandioso de la soberanía de Dios. Conozcamos a nuestro grandioso Dios en su soberanía. Y los invito, mis hermanos, a que vayamos, tomen sus Biblias y abramos ahí en Isaías 46. Solo es uno de los referentes conforme se habla de la soberanía de Dios. Está el Salmo 115, 135. Pero vamos a leer Isaías 46. Del versículos 9 al 11. El contexto lo conocemos. Israel está en completa rebeldía. El Señor ha enviado muchos profetas a llamar la atención a su pueblo Israel a que se vuelva a Él en arrepentimiento, que se vuelva de su idolatría, que se vuelva de su injusticia. Y el profeta les habla, esta profecía a Judá, a Israel. Acordaos de las cosas pasadas. Isaías 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad. Lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y yo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Y vamos a pedirle consejo al Señor. Acompáñenme, hermanos, en oración. Padre eterno y Dios todopoderoso, nos acercamos a usted, Señor, como sedientos de su palabra y de su justicia, para aprender más de este atributo que usted merece, Señor, ser conocido. Gracias por la oportunidad de acercar a su pueblo y de acercar a los demás oyentes para que puedan escuchar la sana doctrina, su consejo, Señor, para que sus corazones y la vida de sus hijos, Señor, sea transformado y siga siendo transformado a esa santificación que usted requiere de su pueblo para poder verlo a usted en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdeme, Señor, a poder transmitir claramente este mensaje, hacerlo con precisión, Señor, pero no por mi inteligencia ni por mi sabiduría. Yo requiero la suya. Ayude, Señor, a su pueblo oyente a que pueda atesorar cada vez que se predica su consejo, atesorar su palabra, a vivir una vida de adoración obedeciendo su palabra. A usted sea la gloria, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. La soberanía de Dios se manifiesta, y leyendo aquí este pasaje en Isaías, que Él tiene el control absoluto sobre toda la creación, sobre todos los eventos del mundo. Y así se enseña en este capítulo 46. Él hace llamar, dice, lo que está lejano, trae el ave. Y ahí está Él profetizando que a Nabucodonosor iba a venir otro rey a conquistarlo a él. Obviamente esa es la aplicación en ese contexto, pero que tiene un alcance mucho más grande, porque hablando de su soberanía y al que Él iba a traer, también hace referencia a lo que trajo también a Israel, a ese Redentor, a ese Salvador, para que Israel lo conociera. Dice en ese texto, donde evidenciamos nosotros esta perfección de Dios, de su soberanía, en esta palabra, mi consejo, dice, permanecerá. Ese es uno de los términos que cada vez que leamos nosotros la palabra de Dios y lo encontremos, especialmente estos pasajes, estas palabras las vamos a encontrar en los libros de la profecía, los profetas mayores y los menores. Y cuando la leamos así, hermanos, a la mente de nosotros que se nos venga, oh, es el Dios soberano. Cuando Él dice mi consejo, mi propósito, mi voluntad, eso es la manifestación de su soberanía, de su soberanía. Y Él dice, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Muy bien, hermano, ahí, fin de la clase, ¿verdad? Haré todo lo que quiero. ¿Qué hace el pueblo de Dios con el conocimiento y la sabiduría que obtenemos nosotros
al leer este texto, sus hijos descansan. Todo lo que sucede es lo mejor. No importa la situación. Obviamente uno, y generalmente, no debe ser así el pensamiento, pero solo en la prosperidad es que Dios, el Dios soberano me ayudó. Pero ese pensamiento nos debe de ayudar en nuestras aflicciones, en las enfermedades, no necesariamente las nuestras, sino en las que nosotros vemos que padecen nuestros seres queridos, en la muerte. Ese pensamiento debe venir en nosotros. Esa tranquilidad debe estar en nosotros cuando lo que sucede y está pasando, hay un Dios soberano que está en control de esa situación. Sí. Hay un Dios soberano. Dios tiene el control. El pastor John MacArthur, bueno, él no lo cuenta, lo cuentan sus hijos en el funeral de él. Cuenta él, el hijo, de que iba su esposa con un hijo de él, tuvieron un accidente gravísimo, su esposa quedó gravemente herida, la llevaron a un hospital, su hijo también. Él no había llegado, llegó uno de los otros hermanos o de los otros hijos al hospital, y allá al rato llegó él, tranquilo, el hermano MacArthur, entró tranquilo, el hijo todo desesperado, papá. Dios está en control, fue lo que escuchó él. Y él dice, yo lo que quería era un abrazo de mi papá y que me dijera, hijo, ¿qué pasó? No, él, un varón de Dios, entendiendo la soberanía de Dios, dijo, Dios tiene el control. ¿Y qué pasó? Su esposa se recuperó, su hijo también, todo funcionó normal. Dios es soberano, hermanos. Y en todas esas situaciones, en nosotros, y esa es una forma de adorar, saber que en todas esas situaciones, nuestro pensamiento es, Dios tiene el control. Dios tiene el control, y lo ha tenido. Todos aquí en esta sala han tenido de alguna forma una experiencia como esta. Hoy podemos decir, Dios tuvo el control. Pero en esa situación, hermano, revistámonos de fe, que eso es lo que se requiere. Por eso Dios permite que sucedan accidentes, muertes, enfermedades, necesidades, para que pensemos, Dios tiene el control. Dios tiene el control. Eso es la soberanía de Dios. El Salmo 115:3, vimos el jueves. Este es el pensamiento. Nuestro Dios está en los cielos. Él hace todo lo que Él quiere. Y en ese Salmo 115, el contexto es que el hombre natural, el hombre pecador, construye, hace sus ídolos de oro o de plata, les hace figuras, les hace orejas, ojos, manos, hace la figura, y aquella figura no tiene vida. No está más que en el lugar donde la pusieron. Cuando se quiere mover, no se puede mover. Alguien tiene que llevarlo, y si es muy pesado, dice el Salmo, lo ponen en bestias. Y el salmista dice, nuestro Dios está en los cielos. ¡Qué maravilla! Nosotros sí podemos decir, nuestro Dios está en los cielos y hace todo lo que Él quiere. La misma referencia hace en el Salmo 135. ¿Y qué es lo que le pide al pueblo en ese Salmo? El primero, la respuesta de un pueblo agradecido, de aquel pueblo que teme a Jehová, confiar en Él, fe. Tema Israel, tema Judá, tenga confianza. Los que aman a Dios, confíen en Él. Y en el Salmo 135 nos manda a nosotros a descansar en Él, en bendecirlo a Él por su soberanía. Proverbios 21:1 dice que como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Lo que usted piensa, mi hermano, lo que usted hace, lo que usted va a decidir hacer, lo que usted hizo en el pasado, Dios tiene el control. Con esto, hermano, no los quiero llevar también a que tengan el pensamiento que entonces, si es así, mi vida va a ser en un libertinaje. No, mis hermanos, no es así. No nos motiva al libertinaje. Solo porque, yo hice esto porque, es que Dios me lo permitió. No, mis hermanos. Usted y yo, como hombres, como mujeres, somos responsables de nuestros actos.
Dios ha establecido lo correcto que tenemos que hacer en su palabra. Y la sabemos. Aunque usted no haya leído la Biblia toda, Dios ha puesto en su corazón su ley. Usted sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero en su soberanía Él permite que usted falle. Pero usted va a pagar por esa consecuencia, por esa falla. Si usted roba, usted va a pagar por ese robo. Posible que la justicia del hombre lo alcance. Si usted comete adulterio, hermano, va a tener consecuencias. Por eso el Señor dice en sus mandamientos: no harás esto. Para nuestro bien. Para nuestro bien. Y si, como una plática que tuvimos allá en San José del Potrero, cuando vamos a evangelismo, yo recuerdo creo que la segunda vez, estuvimos con un grupo de amigos ahí, y aprovechó que éramos amigos y los trabajos que le hacía antes yo aquí con la apiladora, y llegamos ahí al punto de la soberanía, y al punto del señorío de Cristo. Entonces les hice la pregunta ya cuando llegamos a ese punto. Ustedes entonces piensan que Jesucristo es el Señor. Y todos dijeron, son impíos, ¿va? Sí, Él es el Señor. ¿Y qué manda Él en la Escritura? ¿Qué hace un Señor? Ordena, ¿verdad? Y en la Escritura, y le cité ahí en Hechos, Dios dice, ordena que se arrepientan. Y si el Señor, que ustedes dicen que Jesucristo es el Señor, les dice a ustedes que se arrepientan, entonces ¿qué tienen que hacer ustedes? De su boca salió, bueno, tenemos que, aunque quedito, tenemos que arrepentirnos. Entonces, ¿qué van a hacer hoy? Y empezaron otra vez con las excusas. Entonces yo llego otra vez y les digo, y entonces, ¿quién es su Señor? Porque si ustedes dicen que Jesús es su Señor, ¿qué hace una persona que está bajo el señorío de alguien? Obedece a esa persona. Pero la Escritura obviamente dice, y el mismo Señor Jesucristo, pero ustedes no obedecen porque ustedes no son de Él. Ustedes son de su padre, el diablo, porque obedecen lo que Él dice. Y Satanás dice, en todas sus mentiras, no obedezcan a Dios, desobedezcan. Eso es lo contrario de obedecer a Cristo. Así que, hermanos, todos somos responsables de nuestros actos. Dios es soberano, Él va a juzgar, pero todos somos responsables de nuestros actos. Por eso es que la soberanía de Dios le da al hombre la libertad para que decida. Y como el corazón del hombre está inclinado solo hacia el mal, no piense que nosotros decidimos hacer el bien. Siempre en el pensamiento es hacer el mal. Por eso es que para el cristiano redimido hoy en Cristo Jesús es una lucha espiritual a hacer la voluntad del Padre, porque Él nos lo manda. Y en alguna medida Dios nos ha permitido por el poder de su Espíritu hacer lo que a Él le agrada, con algún grado de dificultad, más en unos que en otros. Pero Dios nos inclina, Dios inclina el corazón de sus hijos a hacer lo bueno. Dios es, no somos nosotros. No es que usted vino aquí porque este es el mejor lugar. Dios inclinó su corazón, incluso a las visitas, a los amigos, a los que realmente no han conocido a Cristo. Dios fue quien tuvo la soberanía en la decisión de la mañana para decir, hoy voy a ir a la iglesia, hoy voy a ir a escuchar, hoy voy a ir a alabar. Dios, ese es Dios actuando en su soberanía, en su soberanía. Y más adelante, que es lo que vamos a ver, es acerca de este término que nosotros hemos escuchado, porque la soberanía de Dios tiene un montón de componentes. Podemos hablar de la historia, de la naturaleza, podemos hablar de la creación, podemos hablar de la naturaleza moral y de maldad del hombre, pero quiero concentrarme en este atributo, donde se unen dos atributos en uno, es la gracia soberana. La gracia soberana. Dios tiene el control. Dice ahí en Lamentaciones 3:8, no es del Altísimo de donde viene tanto el mal como el bien. Nosotros vimos eso ahí el jueves. Bueno, hay que ver el contexto. Dios no hace lo malo, pero Dios advierte al hombre que si hace lo malo, le va a venir lo malo, porque Dios lo va a permitir. Lo va a permitir.
Dios tiene el control de la maldad moral. Mire cómo es. Dios tiene el control sobre la maldad natural del hombre y sobre la maldad moral del hombre. Dios jamás permitirá que alguien actúe en contra de su voluntad soberana. Jamás. Nadie puede actuar en contra de su soberanía. Nadie puede. Dios es el que decide todo camino del hombre. Dios decide todo el camino del hombre. Dice Proverbios 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Sí, nosotros tomamos decisiones. Hay decisiones en las cuales nosotros, cuando nos levantamos en nuestro diario vivir, hombre, son decisiones que son ya inherentes a nosotros. Y es que, ¿qué nos vamos a poner? ¿Qué nos vamos a vestir? ¿Qué vamos a comer? Las mujeres las esposas cuando hacen la comida, ¿qué va a cocinar? ¿Cuándo tenemos sed? ¿Cuándo vamos a ir a trabajar? ¿Cuándo nos vamos a acostar? ¿Cuándo nos vamos a levantar? Esas son decisiones en las cuales Dios ha permitido esa libertad. Pero sobre todas las decisiones, hermano, Dios es soberano. Dios es soberano. Así que eso nos llama a nosotros a actuar con cuidado. Y solo para hacer un ejemplo en cuanto a nuestra vestimenta. Es bueno tener ese cuidado en cuanto a nuestra vestimenta, en cuanto a nuestro hablar, porque vamos a dar cuenta por cómo nos presentamos, por cómo nos presentamos. Entonces aprendemos acerca de la soberanía de Dios, que nosotros debemos de confiar en su plan divino. Confiamos. Al conocer esta perfección de Dios, de su soberanía, nos ayuda a nosotros a superar el miedo ante las dificultades que pueden venir o que estamos pasando. Nos ayuda a nosotros a calmarnos, a controlar esa ansiedad que tenemos por las cosas que tanto tiempo estamos esperando y no han llegado. Dios es soberano, Dios sabe cuándo, Dios sabe cuándo. A veces tomamos decisiones tan impacientes, tomamos decisiones tan impacientes, que lo único que nos lleva es que a una vez que la hemos realizado, viene inquietud, porque no fue lo correcto. Y eso tiene que ver cuando adquirimos deudas. Sí, posiblemente tenemos la facilidad de que se nos facilite la deuda, pero ya no es una paz cuando ya nos empiezan a cobrar. Ahí lo vamos a dejar. Conocer acerca de la soberanía de Dios nos ayuda a esto, mi hermano, a reconocer su señorío, su autoridad, su poder. Conocer y aceptar este atributo de Dios debe de causar en nosotros humildad. Y debe de llevarnos a nosotros a obedecer. Si cometemos un error por una imprudencia de nosotros, en la cual tenemos que sufrir la consecuencia por una irresponsabilidad de nuestras decisiones, y al salir de esa, porque Dios en su soberanía nos permite también de salir de esa dificultad, porque Él es soberano y cantamos ahí porque Él es bueno, pero nos debe llevar a obedecer. Que solo sea una vez que tropecemos como la piedra, como el dicho que dice aquí. Eso nos debe llevar a la obediencia y a descansar en Él. En Él. Y hablando acerca de la soberanía en Cristo, antes de pasar a la gracia soberana, Cristo, ya que hablamos de la soberanía de Dios, es la soberanía del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mismo atributo, pues es el mismo Dios. 3 personas, como ya lo conocemos. Cristo entonces tiene autoridad sobre toda la creación. ¿Por quién fue creada la creación? Por la palabra de Cristo. ¿Por quién es sostenida la creación? Por su gran poder. Por su gran poder. La voluntad de Cristo es la que prevalece. Es la que prevalece. Jesús, nuestro Señor, es el agente de la creación. Y no solamente eso, sino que es quien la sostiene y la mantiene para que esta creación no se descontrole. Nosotros podemos pensar, es un caos el mundo que vivimos. No, hermanos, Dios tiene el control.
No, Dios tiene el control, no se ha descontrolado, no es un caos, Dios está en control de todo, Dios está en control de todo. Nosotros en esa voluntad y en esa soberanía de nuestro Señor Jesucristo conocemos, Él nos da el conocimiento y nos da a nosotros un propósito divino para vivir una vida diferente, una vida nueva, porque Él nos dio una nueva vida, Él nos dio una nueva vida. Y como dijo anteriormente, la soberanía de Dios no elimina la libertad humana, no la elimina. Usted puede hacer lo que usted quiera, pero debe saber que si hace lo malo, usted es responsable de su maldad. Y que Dios un día, siempre, va a pagar conforme a lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. La Escritura lo dice, no nos engañemos. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie, mis hermanos. Lo que hace en lo secreto va a salir en público. El llamado del Señor hoy para esos actos irresponsables nuestros como cristianos es arrepentirse. Venga el arrepentimiento. Si hay arrepentimiento, mi hermano, el Señor promete en su palabra borrar toda su maldad, para que aquel día, cuando se presente delante de Él, nos presentemos, no salgamos avergonzados. Arrepiéntanse, arrepiéntanse de su pecado. Y aquel que no ha tomado esa maravillosa bendición de conocer a nuestro Dios soberano, el llamado es hoy. Venga al arrepentimiento, confíe en el Señor Jesucristo. Él le dará nueva vida, lo ayudará con su problema moral del pecado, lo ayudará con esa vida, lo encaminará a ese camino dificultoso de ser cristiano para llegar al cielo. Él se encarga de todo, Él se encarga de todo. Venga y entregue en la soberanía de Dios que le mueve en su conciencia en este momento, entregue lo que es de Él, su vida. No le dé más largas, no se tarde. Usted no sabe cuándo va a morir, por muy joven que parezca. No sabe. Nosotros nos dolemos mucho cuando escuchamos de accidentes que suceden a hombres, en talleres especialmente, en cualquier situación. ¿Cómo es la vida de corta? ¿Cómo es la vida de corta? Y Job así lo describe, el hombre nacido de mujer, sus días son cortos. Sus días son cortos. Y gloria a Dios por los que ya han venido a Cristo, por los que están ahí gateando, por los que tienen esa sed de alimentarse de la palabra de Dios. Nosotros nos contentamos todos de poder conocer que alguien incluso al final de su vida, después de una vida de desastre, en una cama, confiesa a Cristo. Nos alegramos, no ponemos en duda. No queremos poner en duda. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto en nosotros, por su gracia soberana, que tengamos un corazón puro y que deseemos la salvación de todo el mundo. Deseemos la salvación de todo el mundo. Aunque prediquemos a todo el mundo, sea cristiano o no sea cristiano, como que es un impío, pero deseamos la salvación de todo el mundo. Ese es nuestro deseo. ¿Y ese es porque nosotros queremos? No. Dios lo ha decidido así. Dios ha decidido así. Nos preguntamos a veces por qué nosotros casi no predicamos el Evangelio. ¿Por qué es tan duro predicarle a un hermano, a un familiar, sí, hermano en la carne, a un familiar? Bueno, no descansemos en que Dios es soberano. Dios nos manda a que no seamos cobardes también, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra parte en ese camino. Y Dios va a actuar. De una o de otra forma, Dios va a actuar siempre. Entonces, conozcamos acerca de nuestro grandioso Dios en su gracia soberana. En su gracia soberana. La gracia soberana de Dios combina estos dos atributos: su soberanía y un atributo que se llama graciosidad. Es decir, es el Dios de gracia, que Dios es Dios de gracia. Son las dos características de Dios, no transmisibles. Son de Él. Son increíblemente vastas. Eso es el conocimiento que hay en las Escrituras acerca de la gracia de Dios y su soberanía es increíblemente grande. Hay muchos que han escrito volúmenes de eso, teologías acerca de estos atributos.
Pero quiero hablarle brevemente acerca de este atributo. Por un lado, la soberanía de Dios, ya lo vimos, es el control total sobre todas las cosas pasadas, presentes y futuras. ¿Lo tenemos claro, ¿verdad, hermano? Esa es la soberanía de Dios. Él tiene el control de lo pasado, de lo presente y de lo futuro. También se conoce la soberanía de Dios como la probidad de Dios. Nada sucede más allá de su conocimiento y control. No, nadie puede saber eso. Nadie puede saber. Todas las cosas son causadas por Él y son permitidas por Él para sus propios beneficios. Para sus propios beneficios. Para su gloria. Todas las cosas son permitidas para su gloria. Hay un predicador, me gusta cómo habla, y él bien franco, John Piper. Hasta en el infierno, todos los que van al infierno es para su gloria, para que se cumpla su palabra. Pero nosotros no somos de los que queremos, ni de los que retrocedemos, ni de los que queremos que nadie vaya al infierno. No, ese es un destino, mi hermano. Hemos entendido aquí que Dios creó el alma del hombre y es eterna. Unos para su reino, para estar en su reino para siempre, y otros para estar en el infierno para siempre, en completa conciencia del sufrimiento. Y no es Dios cruel, porque al hombre le ha dicho desde siempre: volved a mí, arrepiéntanse. El que se arrepiente, Dios lo perdona. Así es Dios. Y por otro lado, la gracia de Dios como este atributo. No vamos a confundir la gracia salvadora, porque no voy a hablar de la gracia salvadora, excepto de lo que incluye la gracia de Dios, que es la gracia salvadora, y otros efectos que produce la gracia de Dios. Pero vamos a hablar en sí de lo que es la gracia de Dios. De lo que es la gracia de Dios. Es un favor inmerecido, mis hermanos. En sí eso está antes de la gracia que Dios da al darnos la fe, el arrepentimiento para la salvación por medio de Jesucristo. Es una escala, pero primero está la gracia. Y esta gracia, toda en su totalidad, nos habla de el favor inmerecido que Dios da a su creación, al hombre pecador. Es su favor inmerecido, lo voy a repetir, hacia aquellos que no lo han ganado. Nadie puede ganar la gracia de Dios, así como nadie puede ganar la salvación. Pero antes de dar la salvación está la gracia. Nadie puede ganar la gracia, porque es el atributo de Dios en el cual Él regala lo que Él quiere a quien quiere. Hay innumerables ejemplos acerca de la gracia de Dios aquí en la Biblia, tanto para su pueblo como para los llamados, tanto para los ateos como para los que rechazan a Dios. Tenemos la gracia común, de la cual todo hombre de todos los tiempos ha recibido de parte del Dios soberano. La gracia común. ¿Cuál es esa gracia común? Todos hemos nacido de hombre. Respiramos el mismo aire, gozamos de la luz del sol, de la oscuridad de la noche, gozamos nosotros de la respiración, de los olores, de los sabores, gozamos de tener familia, gozamos de tener amigos, gozamos de vivir en este país, gozamos de poder viajar, gozamos de poder descansar. Eso todo mundo lo recibe, y lo recibe tanto el creyente como el incrédulo y como el ateo. Esa es la gracia común. En una historia muy bonita, me gusta, con respecto a cómo el Señor Jesucristo vino a nosotros, y es a través de María, su madre. ¿Qué hizo ella para ganar ese favor inmerecido de Dios? Ella pudo haber sido una mujer bien piadosa, religiosa, hacendosa, obediente a sus padres, pero la Biblia no menciona eso. En Lucas 1, 28, 30 dice: y entrando el ángel
en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Los ángeles se gozaban llevar un mensaje del Señor a los hombres que él había escogido. Y Lucas lo expresa. Ahí hay signos de admiración. El Señor es contigo. Qué alegría, ¿va? De que el hombre dar esa gran noticia. Que el mensajero. Bendito tú entre las mujeres. ¿Acaso solo María era de la tribu de Judá? ¿Acaso solo María era la única israelita descendiente del linaje real? No, no. Le dijo: bendita tú entre todas las mujeres. Bueno, entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Sí, esa debe ser nuestra expresión. Y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dios derramó su gracia soberana sobre María para que en su vientre ella pudiera darnos al Salvador, darnos a nuestro Redentor. Tenemos el otro ejemplo de Pablo, el apóstol Pablo. Estuviera en estos tiempos y conocemos que ese Pablo, toda su vida y su respiración y su mente era para perseguir a la iglesia y meter en la cárcel y, si es posible, ejecutarlos. Hermanos, no quisiéramos a Pablo en esta congregación. No lo quisiéramos. Pero Dios sí, porque en su gracia Él escogió al más vil de los pecadores, dice Pablo. Y mire, Dios lo hizo como Él quiso, lo mandó a donde Él lo mandó, le dijo lo que tenía que decir, escribió lo que el Señor le dijo que escribiera. Hoy estamos aquí por la gracia soberana de Dios, por escuchar el evangelio que escribió en esas cartas que el apóstol Pablo escribió, los evangelios de todas esas personas que escribieron, porque Dios le dio una oportunidad a este hombre, a un sicario en esos tiempos, de poder levantar iglesia, predicar a Cristo con pasión, porque Dios lo quiso. Pero ese es un mensaje para nosotros: no rechacemos a nadie. No sabemos a quién Dios puede traer, que nosotros pensemos es el más vil, es el más mentiroso, es el más ladrón, es el más asesino, ha violado. No rechacemos. Dios sabe, porque hace llegar, a que Él hace llegar a su iglesia. Son los propósitos de Dios. Y también hay que soportar hasta a los falsos maestros. Es la soberanía de Dios. Por eso es que nosotros los preparamos a la iglesia, nos preparamos nosotros para poder contrarrestar con la palabra de Dios a los falsos, porque están por ahí. Entran, salen, vienen, se van, se quedan otros. Pero el pueblo de Dios debe estar preparado y confiado en que es la gracia de Dios. Es la gracia soberana de Dios. Y Pablo dice ahí en 1 Corintios 15:10: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, dice él, he trabajado más que todos aquellos. Pero mire Pablo, la humildad de Pablo: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso debemos decir nosotros como cristianos. Somos lo que somos, pero no porque nosotros lo hemos adquirido, es porque Dios en su gracia lo ha permitido. Y hermano, por gracia, por la gracia de Dios, hablando de la gracia, es que nosotros somos salvos, hermano. Por la gracia es que nosotros somos salvos. Por eso menciona él, por gracia. Ese es el primer término. La soberanía de Dios, por gracia somos salvos. Y luego vemos todos los vehículos que Dios utiliza, los medios que Dios utiliza para haber alcanzado la salvación. Pero lo primero que existió en el corazón de Dios: gracia, regalo inmerecido para el hombre. Por eso usted respondió al llamado. Estábamos muertos, hermano, vuelvo a repetir, estábamos muertos. ¿Cómo muerto puede decidir a dónde está Cristo? ¿Qué camino seguir? ¿Qué decisión tomar? No. Dios derramó su gracia, el favor inmerecido de escuchar el mensaje del evangelio, de responder a ese mensaje, de tener fe y hacer la confesión de que Cristo es el Señor, el Salvador de nuestras almas. Y el resultado: bendiciones espirituales en los lugares celestiales.
Así lo dice Efesios, capítulo 1, del versículo 3 en adelante. Hebreos 12:2, el escritor de Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿De quién es la fe? ¿Es nuestra? Él es el autor, Él la consumó primero. Él es el que nos la transmitió a los que Él predestinó, escogió, llamó, justificó y glorificó. Dios es el que salva a quien Él quiere. Dios tiene misericordia de que Él quiere tener misericordia. Él fue el que sufrió en la cruz, dice Hebreos 12:2, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Incluso, hermanos, aquellos que odian a Dios reciben en su gracia, ya lo vimos. Dice Mateo 5:45, Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Y podrá decir alguno que se supone cristiano: es que como a mí me va bien, por eso es que soy cristiano. No, Señor, no se equivoque. No, somos cristianos porque Cristo murió por nosotros, hermano. Sí, porque Él nos salvó. Y porque Él nos predestinó, porque Él nos escogió, porque Él nos llamó, porque Él nos justificó, porque Él nos glorificó. Por eso somos cristianos, pero no nosotros, sino a Él sea la gloria. Sí, sino a Él sea la gloria. Incluso el ateo disfruta, el ateo odia a Dios. Él decide no creer que hay un Dios porque lo odia, pero incluso él disfruta de todos los beneficios de la gracia soberana de Dios. Hay ateos riquísimos y hay ateos pobrísimos, y aún así Dios le dio la vida, lo sostiene, le devuelve la salud cuando se enferma, y piensa que porque oró a algún cristiano él se salvó. No, Dios le está dando y está demostrando que por su gracia lo sana, le da los recursos para tener familia, para alimentarse, para vivir, tener su vivienda y tener muchas más comodidades que cualquier buen cristiano. Pero es porque Dios, no es porque trabaja, no es porque se esfuerza, es porque Dios así lo permite. ¿Cómo manifiesta Dios su gracia? Ya solo tengo como 2 minutos, mis hermanos. Dios manifiesta su gracia en el asunto de la elección. Ahí Dios manifiesta su gracia, en el asunto de la elección. Y nosotros la vemos explicada ahí en Romanos 8, 28, 30. Conocemos el texto. En Efesios 1, 5, 6, se lo voy a leer. En amor, habiéndonos predestinado, escuche bien esto, en amor, habiéndonos predestinado, no nos odió, nos amó, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, escuche, el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. No es porque éramos los más piadosos, los más buenos, los más humildes, los más callados. No, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria. Y es para la alabanza de la gloria de su gracia, porque es un atributo de Dios. Él es el Dios de toda gracia, en la cual nos hizo, y ahí vemos la escogencia, la justificación, aceptos en el amado, en su Hijo, por medio de su Hijo. Dios no da salvación de otra forma. Ninguno puede alcanzar su reino a base de comprar, a base de portarse bien, a base de hacer buenas obras, a base de mostrar que tiene grandes recursos o que no tiene ningún recurso, a base de mostrar una falsa humildad o a base de mostrar un orgullo por ser un cristiano. No, es en el amado es que hemos sido justificados, en el amado. Y aquí en esta oración tenemos la referencia a la predestinación. Cuando escuchamos esa palabra, se está refiriendo a la soberanía de Dios. En la palabra predestinación encontramos nosotros el atributo de la soberanía de Dios. La gracia de Dios se manifiesta
cuando elige salvar a aquellos a quienes Él ha puesto su amor. Romanos 9, 8 al 13 dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta, y hace una referencia a la historia del apóstol Pablo. Por este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni aún habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, soberanía de Dios, conforme a la elección permaneciese, soberanía de Dios, no por las obras, sino por el que llama. Eso está en un paréntesis porque el apóstol Pablo está haciendo un registro histórico. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Gracia soberana de Dios, Él decidió amar a Jacob, y ellos todos estaban en el vientre y no habían hecho nada malo. Estaban ahí. Y ahí en el vientre escogió a Jacob. A Esaú no lo escogió. Si suena como más fuertecito, pero lo dice la escritura, aborrecí, no lo escogió. Eso es aborrecer. Así que Dios ha escogido de entre todos los hombres y mujeres del planeta en todos los tiempos, y todos los hombres y todas las mujeres en el planeta, de lo que ha existido y de lo que va a existir, todos íbamos corriendo hacia el infierno. De ahí escogió Dios los que habían de ser salvos, los que Él había decidido salvar, porque los amó desde entonces. Lo justo, mis hermanos, y usted puede decir, pero eso es injusto. No, hermano, lo justo es que todos suframos en el infierno, porque todos hemos pecado. Romanos dice así, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios, en su misericordia, por su gracia soberana, ha escogido de entre todos esos que íbamos corriendo hacia el infierno por justamente merecer el infierno, Dios lo ha apartado. Hoy debemos de humillarnos y recordar siempre que es por su gracia soberana que nosotros estamos sentados hoy aquí, que Dios nos ha dado poder orar, leer la Biblia, congregarnos, amarnos entre los hermanos, practicar ese amor fraternal, por Él. Arthur W. Pink dice, me gusta este pensamiento de él, la gracia fue ideada antes de ser empleada. La gracia de Dios fue ideada por Él antes de ser empleada. Ya Dios era un Dios de gracia y aún no había gente en la cual aplicarla. Pero es que es un atributo de Él. Los atributos de Él no van apareciendo sobre la marcha, sobre Dios. No, Dios ha sido sabio desde siempre, invisible desde siempre, soberano desde siempre, independiente desde siempre, eterno desde siempre, todopoderoso desde siempre. Siempre ha sido Dios sus atributos. Siempre. Y dice Él, y propuesta antes de ser impartida. La gracia fue ideada antes de ser empleada, propuesta antes de ser impartida. Y lo que nos quiere decir aquí es que esa gracia viene desde siempre y es para siempre. Viene desde siempre su gracia y es para siempre. Dios manifiesta su gracia de forma, hermanos, gratuita. Nadie, ni siquiera usted puede tener fe para obtener la gracia. Es que Él la da. La fe que Dios nos ha dado para tener es para la salvación, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para recibir la gracia, ni siquiera la fe. Es que Él la da. Él la dio. Él la da. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente. Y aquí sí hace referencia a la justificación. Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y nos vamos siempre a Efesios 2:8, donde dice, por gracia. Por gracia. El resultado de esa gracia, el resultado de la gracia, hemos sido salvos. Alcanzamos, porque conocimos, porque Dios se dio a conocer.
porque Dios nos llevó, nos despertó y todavía nos sigue conduciendo en este camino de santidad. Dios manifiesta su gracia por su soberanía, por su soberanía. Romanos 5:21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, mire, lo que reinaba en nosotros con respecto al pecado era ese reino en el cual nosotros servíamos al reino del pecado. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia, hoy ya no nos sometemos a ese reino. El que quiere pecar lo hace porque quiere, siendo cristiano. El consejo de Dios es no, vete y no peques más. Vete y no peques más. El pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hermanos, tenemos la evidencia de cómo debemos de conducirnos, quién es nuestro rey y bajo qué reinado estamos nosotros. La gracia, la justicia, mediante nuestro Señor Jesucristo. La tendencia del hombre natural, ¿cuál es? Pecar. Pecar. El pecado reinó ¿para qué? Según el texto, para muerte. Ahora la voluntad divina es justificar, y lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo, y lo hace hacia sus escogidos. Hermanos, Dios no está obligado a ejercer su gracia salvadora sobre todos. No está obligado. Él lo da. Cada vez que nosotros conocemos a alguien que ha entrado a la salvación es porque Él lo ha permitido. Pero Dios no está obligado. Pero sí podemos orar por la compasión que el Señor nos ha enseñado y la misericordia también. Dios es libre de ejercer su gracia salvadora sobre quienes escoge, y no se necesita ningún requisito previo, porque es gracia, es un regalo. Es un regalo, todo lo que recibimos es un regalo. Y esto nos ayuda a nosotros de que Dios va a sustentar a aquellos que reconocen y aman la soberanía con la que Él derrama su gracia salvadora. Concluyo, hermanos. Voy a decirles estos términos como si Pablo lo estuviera escribiendo, como lo hizo varias veces en Colosenses y en Efesios, con una proposición ahí. Si su gracia es eterna, obviamente nosotros podemos decir, la gracia de Dios es eterna, o ya que la gracia de Dios es eterna, si su gracia es eterna, en Él yo nunca, o sea, usted y yo nunca estaremos tan débiles como para decaer. No. Ya que su gracia es suficiente. Su gracia no basta. Si su gracia es gratuita, nunca tendremos que buscar en nosotros una forma de pagar, porque es que es gratis. ¿Cuándo usted ha pagado un regalo que alguien le da? Es ilógico. Es ilógico. Cristo se dio a nosotros gratuitamente. Sí, así es. Su gracia es soberana. Y le dejo esta pregunta. ¿Para qué Dios otorgó su gracia soberana a los creyentes? ¿Para qué? ¿Conoce ese propósito de Dios sobre su vida? En cómo Él derramó esa gracia soberana sobre usted, sobre la cual, sobre esa gracia venía la fe para creer, el arrepentimiento, la justificación por medio de nuestro Señor Jesucristo, la santificación, el cuidado que tiene el Señor a través de nuestra vida como cristianos mientras llegamos a esa eternidad. ¿Para qué Dios otorgó su gracia soberana sobre usted y sobre mí? ¿Para qué Dios le quiere y le ofrece a usted, amigo, esa gracia soberana para que usted disfrute de los beneficios que en la eternidad Dios le está ofreciendo? No los ha escondido. Romanos 9, 14 al 23 nos da esa pauta. Y es para su gloria, para la alabanza de su gloria. Entonces lo que nos toca a nosotros decir es como lo dice ahí en Efesios 1:3, como Pablo lo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Esa es nuestra actitud.
Esa es nuestra respuesta, bendecir a Dios, bendecir a Dios. Así que hermano, como dice Martín Lutero, ya se acerca por ahí, o ya pasó de la reforma, no, hacia el 31, dice él, soli Deo gloria, solo a Dios sea la gloria. Dios le bendiga, hermano.